En este video voy a recordar algunos aspectos fundamentales del modelo lineal general y voy a hacer la primera introducción del uso de variables explicativas categóricas a través del bien conocido test de Student que permite comparar un par de medias definidas por una variable explicativa categórica. Este video forma parte de una serie de videos del modelo lineal general que animo a los interesados a verlos todos porque forman parte de un conjunto coherente. Y sugiero ver posteriormente, luego de este video, ver el video sobre el análisis de varianza. Hay dos videos, uno sobre el análisis de varianza de un factor y otro sobre el análisis de varianza factorial. Entonces, el modelo lineal general, para recordar las cosas, es un modelo que tiene tres aspectos claves: la variable de respuesta con distribución normal, cuya media, mu, es independiente de su varianza, ¿sí? Son dos parámetros que son estimados de forma independiente, que hay una relación lineal entre las variables explicativas y la media de la variable de respuesta, indicada a través de esta ecuación, y que las variables explicativas x pueden ser numéricas y o categóricas. De las combinaciones del número y tipo de diferentes variables aparecen diferentes tipos de test estadísticos que en realidad son casos particulares del modelo lineal general. Entonces, en los videos anteriores, en los cuales, como habíamos considerado solamente variables explicativas numéricas, en los cuales dichas variables explicativas numéricas, habían una o más, afectaban la media de la variable de respuesta, eso es lo que está indicado aquí. Pero el modelo lineal general puede incluir también variables explicativas categóricas. De este tipo de variables lo que hace es que dividen el set de datos en grupos mutuamente excluyentes. Consideremos un caso muy simple y muy general. Consideremos datos en el cual nuestra variable explicativa categórica es sexo. Entonces hay datos que están asociados a un sexo, en este caso machos, hay datos que están asociados al otro sexo, en este caso hembras. Entonces el efecto, y digo efecto entre comillas porque el sexo no es que tenga un efecto, sino que existe, sino que la manifestación del efecto estadístico de dicha variable categórica sexo se denota en que la variable de respuesta, la media de la variable de respuesta, difiera o varíe según los niveles de la variable explicativa categórica X. Entonces ahora habría no una media sino dos, la media para los machos y la media para las hembras, pero una sola media, pero una sola varianza de la variable de respuesta. Esto último es por hipótesis, no tiene por qué ser estrictamente verdad en todos los casos. Entonces el modelo estadístico sería como antes: nuestra variable de respuesta tendría distribución normal con una dada media. Esa media ahora va a estar afectada por una variable categórica que va a hacer que su valor difiera según el nivel de esa variable explicativa categórica y una varianza sigma cuadrado a estimar. Entonces, como en la regresión, la variable explicativa categórica en este caso determina la media de la variable de respuesta, y la varianza sigma cuadrado determina la variación no explicada por dicha variable categórica alrededor de la media. Entonces, el test de Student permite comparar dos medias, es bien conocido. Entonces, el modelo estadístico del test de Student indicado en la diapositiva anterior lo podemos reexpresar de esta manera, en el cual tenemos la media global de la variable de respuesta y alfa sub j es un diferencial. Digo diferencial porque puede ser positivo o negativo, denotando el efecto del grupo j. En este caso, en el caso del ejemplo anterior, habían dos grupos, machos y hembras, entonces j puede valer 1 o 2. Y de forma equivalente, entonces el modelo anterior lo podemos representar de esta manera, y aquí tenemos el efecto de la variable explicativa categórica afectando la media de la variable respuesta como un diferencial con respecto a la media global, y los epsilon son residuales que denotan la variabilidad alrededor de la media de cada uno de los grupos, que tienen una varianza sigma cuadrada que es común a ambos grupos. Entonces mu sub i es la media del grupo global, y alfa sub j es ese diferencial que nos dice la diferencia entre un grupo, en la media de un grupo, del j-ésimo grupo, y la media global. Entonces vamos a entender esto con datos muy simples, datos inventados. Son datos, tenemos una variable explicativa sexo, que tenemos hembras, y que tenemos machos. Esa variable explicativa categórica es codificada dentro del computador como una variable binaria, porque son dos grupos. Se necesita una sola variable binaria para diferenciar
los grupos de las hembras de los machos. Aquí tenemos los datos para las hembras, aquí tenemos los datos para los machos. Con estos datos para las hembras podemos calcular la media, que se llama marginal, porque está en el margen de la tabla, nada más que por eso, para las hembras y para los machos. Y la media global, que es simplemente la media de este conjunto de 6 datos. Entonces, a priori en este modelo así expresado habrían 4 parámetros a estimar: la media global, alfa sub j para las hembras, el otro alfa sub j para los machos, y sigma cuadrado, que es la varianza alrededor de las medias para cada uno de los grupos. Entonces, la media global es obviamente la media de cada uno de los grupos, el promedio de cada una de estas dos medias. Aquí estoy suponiendo tamaños muestrales iguales para simplificar la fórmula. Entonces lo que estoy es aquí reemplazando esta es la media para los machos, expresada de esta otra manera, y la media para las hembras, de lo cual se desprende, aquí calculado, 3,6 menos 5,8 nos da un diferencial negativo para las hembras, y 8,0 menos 5,8 nos da un diferencial positivo para los machos. Aquí lo que vemos es que estos diferenciales tienen magnitudes iguales pero signos contrarios. Magnitudes iguales para signos contrarios, lo que implica que la suma de esos coeficientes es obviamente igual a 0. Entonces, todo esto nos sugiere que estos dos parámetros, alfa sub h y alfa sub m, el diferencial para las hembras y para los machos, no son independientes. Al conocer uno, conocemos automáticamente el otro. Entonces, nuestro modelo no tendría 4 parámetros, sino solamente 3. Hay que reexpresar este modelo que está sobreparametrizado, y para eso quiero ilustrarlo mostrando cómo se puede reescribir este modelo de esta manera, utilizando una matriz de diseño que está conformado por variables binarias de esta manera. Aquí tenemos nuestros datos originales, una columna de unos que representa la media global, estos unos que están aquí representan el efecto para los machos, y estos unos que están aquí representan los efectos para las hembras, más los epsilon, que son los residuales o variabilidades alrededor de la media, lo cual, si multiplicamos simplemente esta matriz de diseño así escrita por este vector, nos va a dar esto, de lo cual podemos calcular la media para las hembras, y para cada dato hay una variabilidad alrededor de la media predicha, indicado aquí por el epsilon sub 1, sub 2 y sub 3 para las hembras, y 4, 5 y 6 para los machos. Entonces, estos dos modelos, estos dos son dos escrituras equivalentes del mismo modelo, en el cual tenemos la media que tiene la variable de respuesta que tiene distribución normal con una dada media, y los residuales que tienen distribución normal con media cero y una varianza sigma cuadrado a estimar. Entonces lo que hace el computador es que crea una matriz de diseño. Inicialmente es esta matriz de diseño original que estoy indicando aquí, que tiene tantas filas como datos y tantas columnas como parámetros o efectos ocurren en el modelo. Esto será importante en videos ulteriores cuando hablemos del análisis de varianza factorial. Entonces, el modelo anterior decía está sobreparametrizado porque la suma de estos coeficientes de los alfa sub j es igual a 0. Al conocer uno de los coeficientes conocemos el otro. Entonces tenemos que aplicar restricciones para poder estimar ese parámetro, los parámetros de este modelo. Hay varias formas de hacer esto. Una de ellas es definir el primer grupo, aquí tomado alfabéticamente H, porque las hembras vienen antes que los machos, H viene antes que M, como el grupo de referencia, y definimos este alfa sub H como igual a 0, lo cual nos permite obtener calcular una media que ahora va a corresponder a la media del grupo H, que va a ser el grupo de referencia, y este alfa sub m ahora va a corresponder a un diferencial con respecto no a la media global como antes, sino al grupo de referencia. Entonces tenemos además el parámetro sigma cuadrado a estimar, que es la varianza. Entonces nuestro modelo ahora reexpresado sería de esta manera: esta ahora es la media del grupo de referencia y este es el diferencial con respecto a la media del grupo de referencia. Entonces nuestro modelo ahora tiene 3 parámetros a estimar y no 4 como inicialmente, luego de aplicar esta restricción por la definición del grupo de referencia. Entonces, en este modelo lineal con variables explicativas categóricas en R se resuelve como una regresión
con una variable explicativa binaria. Esa variable explicativa binaria es creada automáticamente por R. Entonces los datos que voy a utilizar son los datos de Young, que se interesaban si un lagarto que vive en el desierto de Arizona, si la longitud del cuerno de este lagarto, ahora van a ver una foto, difería entre los lagartos que fueron depredados por un ave y los que estaban vivos. Entonces para eso se valieron de una peculiar situación, que es que esta ave caza estos lagartos, aquí el cuerno en cuestión del que estamos hablando, que serviría como estrategia antidepredación, y cuelga estos lagartos capturados de alambres de púa, lo que permite simplemente a los investigadores ir y contar medir el largo de los cuernos de estos lagartos que fueron depredados por el ave y aquellos que estaban vivos. Fueron capturados y estaban vivos. Entonces lo primero que hacemos es importamos los datos. Luego de importar los datos vamos a hacer su análisis exploratorio del mismo procedimiento señalado para videos anteriores. Y lo primero que vamos a calcular son estadísticos descriptivos y para ello vamos a utilizar la librería do-by o doby. Vamos a calcular la función desc_stat, es una función que se aplica a un vector que vamos a calcular. Este C es para concatenar la media, la mediana, la desviación estándar y el número de datos. Y el comando fundamental es este comando SummaryBy, que este es variable de respuesta, tilde variable explicativa, y vamos a aplicar esta función que estamos definiendo en el paso anterior. Y estos datos se encuentran en el dataframe de F. Se coloca este comando en na.rm true, significa remover los datos faltantes, y esto es porque este comando, si no le colocamos esto, no va a poder, como hay datos faltantes en alguno de los grupos, no va a poder calcular las medias correspondientes. Lo que observamos en este conjunto de estadísticos descriptivos es que parece haber una pequeña diferencia entre el tamaño de los cuernos, dependiendo si los lagartos fueron depredados o no depredados, del orden de 2 entre 24, es del orden de 8% de diferencia. Las variabilidades, una es un poquito mayor que la otra, pero no hay a priori ninguna diferencia importante, y estas son las cantidades de datos en cada uno de dichos grupos. Vamos a hacer un gráfico para ver la relación entre esas variables, una variable numérica y una variable explicativa categórica. Lo que corresponde es un box plot. Ese es el box plot que estamos representando, que fue calculado con estos comandos. Solo por repaso, el data frame, las variables que van a ser graficadas, que queremos un box plot con fondo blanco y negro, más cambiar las etiquetas de los ejes, más representar los puntos. Esto es tremendamente útil para ver la distribución de los puntos en cada uno de estas dos categorías, y se usa el comando jitter porque eso permite representar los puntos adicionándoles un pequeño valor aleatorio. Vamos a calcular un estadístico de resumen, summary, que va a ser la media, que vamos a representar por este símbolo, seleccionado por mí al azar, de este tamaño y de color gris, y estos son las medias. Entonces, y luego el resto son simplemente cambios en el tamaño del texto de las leyendas y de los números de los ejes. Entonces lo que vemos en este gráfico es esencialmente una representación de los datos que estaban en esta tabla de estadísticos descriptivos. Pareciera entonces haber una diferencia entre las medias de la variable de respuesta dependiendo de la variable explicativa, los niveles de la variable explicativa categórica. Otro aspecto de los análisis exploratorio de datos es saber si la variable de respuesta tiene o no distribución normal. Esto lo vamos a evaluar visualmente, como hicimos antes, con la librería Fit Distribution Plus. Generamos dos gráficos, las variables, los gráficos de las distribuciones acumuladas, comparando los datos aquí en puntos con las distribuciones acumuladas teóricas si los datos tuvieran distribución log normal o normal, que son las distribuciones que vamos a comparar, y un gráfico de cuantiles. Estos gráficos fueron generados con estos comandos. Se carga la librería, se ajusta la distribución normal, se ajusta la distribución log normal, se guarda esto en diferentes variables. Estas dos variables se están comparando aquí en este gráfico, y le decimos que como tipo de gráfico queremos ggplot. Este paréntesis que está aquí culmina en esto que está acá. Aquí le estamos cambiando el tamaño de las líneas, haciéndolo un poquito más gruesas, cambiándolo el texto de los ejes, la posición de las leyendas, en fin. Esto genera este comando, esta variable cdf,
que es esto que está aquí, y lo que vemos aquí es que ninguna de las dos distribuciones está teóricas está particularmente cerca de la distribución acumulada de los datos, representada por puntos, pero la normal está ciertamente más cerca que la otra, que es un poco lo que vemos también en la distribución en el gráfico de los cuantiles, que tiene esencialmente el mismo código que el anterior. Estos dos gráficos son puestos en la misma pantalla gráfica con el comando grid arrange de la librería grid extra. Entonces tiene la variable respuesta de distribución normal y más o menos, no mucho. La distribución normal ciertamente está más cerca que la otra distribución que estamos considerando. El análisis de los datos. Entonces, el modelo que vamos a considerar es este, es el modelo con la restricción que empleamos antes. El modelo va a ser siempre un modelo lineal, variable respuesta tilde, variable explicativa. Entonces, este modelo tiene tres parámetros, como dijimos antes, de los cuales va a ser la media del grupo de referencia. El grupo de referencia, que tiene dos niveles, era el living y killed. Entonces, el intercepto representa aquí el grupo que aquí no está. Entonces, esta es la media para la media del tamaño en milímetros del cuerno de estos lagartos para el grupo de referencia, que son los lagartos depredados. Este es el diferencial del grupo de referencia para aquellos lagartos que están vivos. Vemos que la media del grupo que está vivo es mayor que la otra porque este diferencial es positivo. Tenemos aquí no la varianza, pero la desviación estándar de la variable de respuesta. Y aquí lo que tenemos es el error estándar de esta diferencia de medias. El cociente entre este coeficiente y el error estándar nos da este valor de t, y esto nos dice si ese valor de t es significativamente distinto de 0. Como este valor es mucho menor que 0,05, decimos que hay una diferencia de medias de esta magnitud que es significativamente distinta de 0. Entonces, lo que está aquí a la base de este summary del modelo es lo que va a aparecer después en la tabla ANOVA, cuyos detalles vamos a explicar minuciosamente en el video que tiene que ver con el análisis de varianza de un factor. Entonces, muy importante entender la correspondencia entre el modelo que se está ajustando, entender cuáles son los parámetros que se estiman y sobre todo el significado de los mismos. Entonces, luego de ajustar un modelo tenemos que validar ese modelo, es decir, verificar si ese modelo ajustó bien a los datos. Para ello utilizamos la librería Broom y particularmente el comando augment, que permite poner en un objeto que vamos a llamar res.m1, son los residuales del modelo ajustado M1. Estas son las variables que están en este pequeño DataFrame table, es un tipo particular de DataFrame, que son las que vamos a emplear para hacer el análisis de residuos. Muestro y comento primero el análisis de residuos y luego muestro los códigos para hacer los mismos. Entonces, este análisis de residuos, como antes, cuenta de cuatro gráficos o tipos de gráficos: los residuales contra los valores ajustados, el qqplot, las distancias de Cook, y los residuales contra la variable explicativa, en este caso numérica. Este primer gráfico nos muestra si el modelo ajustara muy bien a los datos, la variabilidad de los residuales. Tenemos dos nubes de puntos, como corresponde a los dos niveles de la variable explicativa categórica. Entonces, si el modelo ajustara muy bien a los datos, la ventana de variación de residuales tendría la misma magnitud para residuales positivos que negativos. Vemos que no es el caso aquí, y mucho menos en el otro grupo. En el caso del qqplot, vemos que si el modelo ajustara perfectamente los datos, los puntos estarían dentro de este banda de 95% de confianza, y vemos que es el caso en la mayor parte de los datos, excepto en algunos casos de los datos en la cola inferior, que son precisamente estos mismos que vemos aquí. En el caso de la distancia de Cook, vemos que hay un par de puntos, probablemente estos dos, que tienen distancias de Cook muy alta, y eso sugiere que esos dos puntos podrían en condicional tener un efecto importante en la magnitud de los parámetros estimados y eventualmente en su significancia estadística. Este gráfico que está aquí, como nuestra variable de los residuales contra nuestra variable explicativa, es un box plot. Básicamente
lo que vemos es que la variabilidad de los residuales de uno de los grupos es un poco mayor que la variabilidad de los residuales de otro de los grupos. Es un poco el mismo conclusión que sacamos del primer gráfico. Entonces, este modelo no ajusta muy bien a los datos. Veremos luego de comentar los códigos que alternativas podríamos tener. Entonces, veamos los gráficos, los códigos para los gráficos en pares de gráficos. Entonces, para estos dos primeros gráficos, el primer gráfico vamos a guardarlo en un objeto que se va a llamar res, que vamos a llamarlo más tarde. Vamos a emplear el output de este comando augment de la librería Broom, que es res.1, y vamos a verificar los valores ajustados contra los residuales. Jitter es para tener variabilidad y que no todos estos puntos se solapen. Es exactamente lo mismo que hicimos antes. Fondo blanco y negro. Esto simplemente grafica esta línea que nos ayuda a interpretar mejor. Cambiamos las etiquetas de los ejes y el tamaño del texto, de los números de los ejes y de los gráficos. Para poder utilizar este geom QQ tenemos que llamar a esta librería qqplot.tr y vamos a generar el objeto QQ. Simplemente los comandos a emplear son estos. Fondo blanco y negro, que queremos una línea de ajuste perfecto y una banda de 95% de confianza por defecto, y este alfa 0,01 nos permite que sea bastante transparente. Y luego simplemente cambiamos especificaciones de los ejes. Entonces, luego de generar todos estos gráficos, ahora faltan los otros dos, los vamos a llamar con este comando grid arrange como antes y vamos a verlos en dos columnas. Son 4 gráficos. Aquí están los dos primeros y vamos a ver los dos siguientes. El gráfico del qqplot es el gráfico que vamos a guardar en el objeto qq. Vamos a graficar los datos. En el eje X es un vector que va desde 1 hasta el número de valores. ¿Okay? Es el número de valor que están aquí. Y como en el eje Y, las distancias de Q calculado, que las vamos a representar como estas barras verticales que van desde 0 hasta el valor de la distancia de Cook. La magnitud de esta corresponde entonces evidentemente a la distancia de Cook. Fondo blanco y negro, cambiamos las etiquetas de los ejes y lo mismo que ya saben antes. Y para el otro gráfico es códigos que ya vimos en gráficos exploratorios antes. Entonces este modelo no tiene un ajuste particularmente satisfactorio a los datos. Es razonable, pero no es particularmente satisfactorio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas que podemos hacer es inyectar más variables explicativas, si es que las tuviéramos. Si no las tenemos, no podemos hacer gran cosa. Otra cosa que podríamos considerar es... Hemos considerado que los datos la variable de respuesta tenía distribución normal. El ajuste no era horrible, pero tampoco era particularmente satisfactorio. Podríamos considerar, pero no es un objeto de este tema, otras funciones de distribución de probabilidades que serían eventualmente más convenientes. Por ejemplo, la distribución gamma. Eso lo podríamos considerar una vez que veamos el modelo lineal generalizado en otros videos de esta misma serie. Entonces, principales resultados de los gráficos del modelo ajustado. Entonces, aquí con el comando tidy de la librería Broom podemos calcular los parámetros estimados, que eran la media y el diferencial, la media del grupo de referencia y el diferencial, sus errores estándar, sus intervalos de confianza. Más útil sería utilizar la librería ggeffects con el comando fundamental que es ggpredict. Ese es el modelo ajustado. Esta es la variable explicativa incluida en el modelo. Generamos el objeto pred.m1 porque nuestro modelo inicial se llamaba m1, pero le podemos dar el nombre que querramos, y este pred m1 nos da el valor de la variable de cada una de las variables, el valor de la variable respuesta para cada nivel de la variable explicativa con sus errores estándar y sus intervalos de confianza. Este es el objeto pred m1 que lo podemos utilizar para hacer un gráfico. Así que hacemos plot de este objeto pred m1, genera un gráfico tipo ggplot que ya pueden ver que le cambiamos las etiquetas de los ejes, aplicamos esto que voy a explicar en un segundo,
que queremos cambiar el tamaño de los puntos y queremos eliminar el título que por defecto pone. Este prefs es simplemente una variable que estoy creando donde almaceno ciertas preferencias que repetidamente voy a usar. Entonces, para poder llamar a esta variable prefs, tengo que obviamente primero cargarla en la sesión de trabajo, pero eso me ahorra líneas de código en el comando a la hora de escribir el comando de estos gráficos. Entonces, este es mucho más útil que presentar esta gráfica, que presentar esta tabla de datos, y acaso mucho más útil que presentar esto, es presentar este gráfico final. Entonces, esto concluye este video en el cual hablé del modelo lineal general y del test de Student. Entonces recomiendo que luego de este video se vea el video sobre el análisis de varianza de un factor, que es una generalización del test de Student para la situación en la cual haya más de dos grupos definidos por una variable explicativa categórica. Gracias.